Queremos entender y que nos ayuden a entender no solo qué ha pasado, sino qué es lo que viene, qué es lo que puede pasar. Y quiero empezar preguntándole al doctor Mackey, ¿por qué antes de entrar aquí al estudio yo conversaba con el doctor y me decía que él no ve fácil la caída del régimen? Sí. Y Ramiro Escobar, que también nos acompaña, me decía lo mismo. Entonces empiezo por usted. ¿Por qué es que no ve tan fácil la caída del régimen cuando las protestas en la calle nos llevarían a pensar que ya Maduro prácticamente no tiene seguidores? A ver, gracias, Mijael, por la invitación. Gracias por venir. Fíjate, no es fácil porque Maduro ha pertrechado todo un aparato funcional, militarizado y miliciano al milímetro. Entonces, es verdad que hay hartazgo, es verdad que los militares, un amplio sector, por eso se levantan, esto es un punto de quiebre, no ha habido antes un levantamiento de una base aérea de esta naturaleza como la de la Carlota, pero él tiene evidentemente gentes que están en el nivel de mando inmediato sobre cuestas importantes en diversos sectores del país. Entonces, mientras haya un control digitalizado de carácter militar, mando, obediencia, y utilice el aparato de la coacción, la fuerza, y la coerción, la amenaza como regla, entonces evidentemente allí vamos a ver una reacción siempre de control. Fíjate, lo que acaba de pasar el día de hoy en la mañana, a mí no me quepa la menor duda que el acto y la conducta subsiguiente por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro va a ser tremendamente represivo con todos aquellos que hayan tenido algún nivel de participación. Por eso has visto que se han ingresado, perdóname, has visto que han ingresado a la embajada de Chile, el caso de Leopoldo López, pero los militares a la de Brasil. Entonces, es la característica de un régimen represivo que sabe que en el tiempo, de todas maneras, el hartazgo volteará la página en favor de los demócratas. Esto es un paso. Yo no hablo de fracaso, yo hablo de un proceso que tendrá que dar sus luces en algún momento, inmediato, esperemos todos, porque ha habido una sincronía, un planeamiento lógico entre lo que se ha venido haciendo, que hoy ha desembocado en una manifestación militar con un correlato que era para mañana, que es para mañana. La manifestación pública masiva más importante de la que había hablado el presidente Juan Guaidó. Entonces ahí vemos a un Nicolás Maduro que va a poner el pertrecho y la manifestación de un verdadero dictador para evitar, neutralizando cualquier manifestación que pueda visualizarse en el plan inmediato. Correcto. Ramiro. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Yo creo que hay algunos elementos más adicionales a los que dice Miguel Ángel, ¿no? Desde hace varios años la oposición, tanto a Chávez como a Maduro, ha intentado diversas modalidades de derrocar al régimen o por lo menos debilitarlo hasta el punto de vista que tenga que renunciar primero Chávez y luego Maduro. Yo mismo fui testigo en el 2002 del derrocamiento de Chávez por unas horas y yo estaba dentro del Palacio de Miraflores cuando fue retomado por el chavismo. Y recuerdo que experiencia. Sí, es una experiencia increíble, ¿no? Y estaba como periodista ahí. Recuerdo que en ese momento, en realidad sí hubo una serie de levantamientos y de pronunciamientos que no había ahora, ¿no? Y recuerdo en el año 2012, estamos hablando de otro régimen, otro líder político, cada 20 o 30 minutos salía un jefe militar distinto diciendo algo distinto. Entonces, luego de eso, Chávez se fortaleció y a través de los años hubo varios intentos, huelgas en PDVSA, manifestaciones muy grandes, una que se llamó La Salida, el intento de entrar, hacer ingresar ayuda humanitaria, y ahora esto que sí es cierto es en los últimos 4 años el movimiento más fuerte y la primera vez que un grupo grande de militares ha desertado y se ha pasado al lado de la oposición. Sin embargo, no ha ocurrido lo que sí ocurrió en el 2002, que es altos mandos militares diciendo yo estoy con la oposición. Ha habido uno, el jefe del SEBIN, ¿no? El único, pero entiendo que ya se ha detenido y no tiene mayor relevancia en este momento. Si tú no ves en una ciudad o en un país tanques saliendo a la calle, no tanquetas como esta que protagonizó este episodio tan monstruoso que seguramente lo vieron en la mañana, atropello, y una imagen una cosa terrible, sumamente ¿no? cruel, y tampoco ves aviones volando, y tampoco ves jefes militares pronunciándose, entonces es muy difícil que un movimiento de este tipo se consuma.
Ahora, discúlpeme, sí, sí. solo un paréntesis. Hemos visto a varios soldados de todas las armas en Venezuela con unos pañuelos azules Sí, que indicaban que ellos estaban con la gente y en contra del régimen, así es. ¿no? Entonces, digamos, no han sido los generales ni el Estado Mayor Mandos intermedios. el que se ha volteado al régimen, pero al final del día la tropa es la que manda. Un general puede tener el bastón en la mano y puede dar las indicaciones que quiera, pero si los mayores, capitanes, tenientes no dan la orden y no salen con la tropa a la calle, es bien difícil manejar también a un ejército de esa forma. Claro, ¿no? lo que pasa es que esa tropa que se ha pasado al lado de la oposición debe llegar aproximadamente, según el dato que tengo, a unas 300 personas, que tampoco hacen, digamos, una masa Claro, no es suficiente. una masa crítica. Claro, exactamente, ¿no? Y lo otro que quisiera añadir, Mijael, es que increíblemente el chavismo todavía tiene cierto apoyo social que le permite convocar marchas, que le permite tener milicias bolivarianas, una suerte de pequeño agregado social, cada vez más pequeño, golpeado, pero presente, que hace posible estos rituales de poder protagonizados por Maduro y por el propio Diosdado Cabello. Hay un dato que hay que recoger de hoy, que Diosdado Cabello es el primero que sale a dar la cara, lo que sugiere que hay una lógica militar en el enfrentamiento porque él es un militar. Entonces sabe que hay movimientos militares y sale el vocero militar del régimen a dar la cara. Y luego, o antes incluso por Twitter, sale Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, diciendo que todo está controlado. Ese es un problema porque si esa estructura no se quiebra realmente, difícilmente se va a producir un desenlace. Luis. Es que comparto plenamente lo que se ha dicho, pero vamos a decir que esto es una prueba para demostrar la diferencia que hay entre la real política y lo que se dice en las redes, ¿no? O sea, mucho se puede estar diciendo en las redes con respecto a posiciones a favor o en contra, pero la real evaluación se está dando en la calle. Y ya tenemos 20 horas en este tema aproximadamente. Y hay que ver cuáles han sido los objetivos políticos y los objetivos militares de esta actividad. O sea, no queda duda que el presidente Guaidó ha buscado políticamente fracturar el comando de la Fuerza Armada para buscar que se empieguen mandos y, como bien indicas, o figuras relevantes dentro de la estructura militar, porque no olvidemos que cuando el alto mando está completamente corrompido y comprometido con un gobierno de este tipo, mandos medios como los coroneles, que son los que tienen mando real de tropa, son los que pueden cambiar el destino, pero no está sucediendo. Y el otro es que busca movilizar a la población, y eso hoy día se ha visto, pero se espera que mañana se vea más. Entonces, los objetivos políticos del día de hoy no han sido, vamos a decir, coronados con el éxito que creo que los que planificaron la actividad esperaban. Además de los objetivos militares. El primero fue liberar a Leopoldo López, se logró. Pero me imagino que el mejor objetivo o el éxito hubiese sido coronado si lograban replegar a favor de la actividad del presidente Guaidó altos mandos militares que inclusive llegasen a la detención de Maduro. ¿No? Entonces, como no se han logrado, las próximas 24 horas y las próximas 48 horas van a ser claves, porque como se ha señalado acá, desmontar el chavismo no es una cosa sencilla para nada. Entonces, estamos entre una situación de una transición pacífica, que es una situación bastante difícil que se dé, y una situación extrema es que se dé un conflicto civil en las próximas horas en las ciudades. Vean, yo he seguido muy de cerca el caso de Venezuela y recuerdo las marchas más importantes que han sacudido Caracas desde que iniciara el régimen de Maduro y ya en los últimos años de Chávez. El Caracazo siendo el más grande ejemplo hasta lo que ha pasado hoy y podría pasar mañana. Sin embargo, cada vez que empieza el pueblo a tomar las calles y a intentar repeler al régimen pacíficamente, marchando y cantando como se ha venido haciendo, uno tiene la percepción de que va a caer el régimen. Porque uno ve las calles y dice, esto es insostenible. Y un día en una entrevista, María Corina Machado me dijo, lo que pasa es que hay algo que no entiendes, que es que no aguantamos más de 15 días en la calle porque todos somos padres de familia. O sea, tenemos que darle comer a nuestros hijos. Entonces, no podemos dedicarnos a hacer huelga 3 meses seguidos porque hay que llevar pan a la casa, ¿no? Entonces, bajo esa disyuntiva, ¿cómo el pueblo puede hacer
que el régimen caiga sin recurrir a la violencia ni a una potencia exterior. Fíjate, el hartazgo colectivo social de las calles pasa al hartazgo militar. Y ese hartazgo militar es el que hemos visto el día de hoy. O sea, no hay en los 20 años del chavismo, madurismo, una experiencia como la de hoy. La toma de una base aérea y un grupo de militares encabezado por un general que enfrentan al régimen de facto. Eso no se ha visto, ese nivel de paso que se ha dado recientemente. Entonces, el hartazgo militar es un hartazgo en ascenso. ¿Tú has visto cómo la gente sale de Venezuela? Pues son familiares de militares. ¿Has visto cómo la gente muere en Venezuela? Pues son familiares de militares. Hay una acumulación. Dices bien cuando los niveles medios de las Fuerzas Armadas son los que tienen el control de tropa. Eso es absolutamente cierto. Pero Nicolás Maduro sabe neutralizarlo. Mira, ¿qué era lo que se esperaba esta mañana? Que apenas producido el levantamiento se produjo un efecto dominó en todo el país. Hablo siempre de la ratio militar. Eso no se ha producido porque ha habido una neutralización por un chavismo, madurismo, y hay una penetración cubana de inteligencia muy importante que queda vista, hay una evidencia de ello que evidentemente está impactando al régimen. Me permite una analogía y la conversamos los tres. En 1916, un grupo reducido de miembros del ejército republicano irlandés tomó en las Pascuas de ese año la oficina central de correos. Y la idea era exactamente la misma. Era si nosotros disparamos el primer tiro en contra del Imperio Británico que estaba peleando la Primera Guerra Mundial, sí, además, la gente se va a sumar y el pueblo entero se va a levantar contra Inglaterra. Y no se levantó nadie. No se levantó nadie. Y murieron todos. El único que se salvó fue de Valera, porque tenía pasaporte americano, y a Michael Collins, porque no lo reconocieron. Sí. Pero los demás murieron todos en la cárcel de Kilmainham y acabó la revolución. Y por esa misma razón es que ese hartazgo social de la gente, lo que te dijo María Corina Machado es cierto, la gente no soporta, no aguanta mucho tiempo en las calles, se traslada eso a los militares y ahora es el punto de quiebre y entonces claro, hay que esperar, ver cuál es la sintomatología hacia adelante. O sea, los militares hoy, que algunos van a ser detenidos, otros se han refugiado, otros están escondidos, toda esa situación interna ya la hace fractura al proceso interno de una pétrea actitud militar chavista, lo que no había antes, una suerte de frontalidad y de escudo protector del militarismo con una amenaza permanente del Diosdado Cabello sobre los diversos espacios gravitacionales del militarismo. Eso hoy se ha quebrado, puede que no haya logrado el objetivo, pero es el paso pues, porque el hartazgo tiene que producir una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? La caída inevitable de un Nicolás Maduro que no va a ser sostenido ya por unos militares que saben que Estados Unidos, por ejemplo, no hemos hablado de la variable de Estados Unidos todavía, observa minuciosamente lo que pasa al interior. Y el señor Pompeo ha dicho cosas fuertes, ¿ah? Y ha dicho cosas fuertes. Y entonces, bien fuertes. Mira, ahorita las vamos a conversar. Mira lo que hubiera pasado si hubiera habido un magnicidio en la mañana. ¿Se refiere usted a que alguien le mete un tiro a Maduro? Por supuesto. O hablemos de Leopoldo López o de Juan Guaidó. Okay. En cualquier escenario, yo veo en la dinámica internacional de la guerra, del conflicto que tú conoces muy bien, basta un pretexto. Así fue la Primera Guerra Mundial en 1914 con el asesinato de Archiduques en Sarajevo y la Segunda Guerra Mundial también. Los actos conflictuales necesitan de un pretexto, de una circunstancia para poder acometer. Causus belli. Causus belli, que es lo que está necesitando Estados Unidos de América. O sea, tenemos que decirlo, no queremos que lo haga, pero Estados Unidos tiene una plataforma clara. No veo el proceso retroactivo para volver a un statu quo donde Estados Unidos diga, bueno, tendremos que seguir pensando en una nueva fórmula para lograr disuadir a los militares. Correcto. Esa fórmula no la veo. Ahora, Ramiro, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el señor Pompeo, ha tenido hoy, desde la Casa Blanca, unas declaraciones muy contundentes. Fueron breves, pero el mensaje vino cargado de una solvencia
del Estado americano y de cerrar filas en contra de Venezuela muy fuerte. Quizás ha sido la declaración, me atrevo a decir, ustedes corríjanme, quizás ha sido la declaración más fuerte diplomática de Estados Unidos hacia Venezuela. Sí. ¿Usted cree que existe, Ramiro, la posibilidad de una intervención americana a Venezuela? A mí me parece que siempre está esa suerte de espada de Damocles sobre la mesa, sobre el escenario. Para que se llegue a concretar, me parece que tendrían que converger varios factores. Por ejemplo, eso provocaría la reacción de Rusia. Me parece un poco difícil que Estados Unidos quiera pelearse en un escenario como Venezuela con Rusia. Sería reeditar la Guerra Fría a sus peores épocas, ¿no? Sin embargo, sí creo que la presión de Estados Unidos es muy clara. Los países que están sintonizando con esa posición dura en la región son Colombia y Brasil. Si te fijas, todos los comunicados de las cancillerías, incluida la nuestra, reiteran su reconocimiento a Guaidó, pero se cuidan de no utilizar la palabra militar, mientras que Iván Duque sí. Iván Duque dice abiertamente en un tuit que apoya a los militares. Bolsonaro ha tenido una reunión de emergencia, alaba la que es actitud de los curioso, militares, ¿no? Porque Bolsonaro es militar. Sí, pero Bolsonaro creo que ve con buenos ojos el levantamiento militar. Ahora, yo tengo dudas, ahí creo que discreparía un poco con Miguel Ángel, de que esto sea tan fácil, porque los militares son parte de la estructura del poder en Venezuela, controlan empresas de alimentos, controlan empresas de minería, controlan puertos, tienen varios cargos en el gabinete, entonces no es tan exacto que ellos sean sumamente golpeados por la crisis. Y el otro factor que hay que tener en cuenta es que ¿qué hay al otro lado del río para un militar que se levanta? ¿Qué seguridad tiene que esto va a prosperar? O te va muy bien o te va muy mal. O te vas a la cárcel. Y probablemente por vida. Y te tienes que exiliar. De acuerdo. Entonces, ese cálculo personal también es razonable. Y además, la familia puede sufrir represalias y lo que ya conocemos. Luis, con respecto a una posible intervención colombiana o estadounidense, ¿qué opinas? Y te hago la pregunta con respecto a Colombia, porque el señor Maduro el otro día hablaba de todas las armas que tiene, como diciendo, Colombia no tiene ninguna posibilidad de hacernos daño. Pero hay una diferencia muy importante entre el ejército colombiano y el ejército venezolano, que es que el ejército venezolano no ha tenido acción militar en los últimos 110 años. El ejército colombiano está peleando contra guerrillas hace 60 años y tiene unas fuerzas especiales mucho más fraguadas y soldados con combate encima, y el factor humano en una guerra es decisivo. Sí, claro. Entonces, ¿qué opinión tiene de una posibilidad como esta? Yo creo que, bueno, limitada, ¿no? Porque en toda operación militar siempre tiene que haber la evaluación de la factibilidad y las pérdidas, ¿no? Igual, los colombianos tendrían que hacer el análisis de qué pérdidas podrían aceptar en una operación de intervención de Venezuela. Y creo que, de todas maneras, el ejército venezolano está bien equipado. Entonces, como cualquier fuerza armada tiene su doctrina y tiene su preparación para responder una actividad a este tema. Y además, en el contexto latinoamericano y mundial, una intervención de la Fuerza Armada colombiana creo que no sería, no se daría bien dentro de este contexto. Creo sí que la solución del tema venezolano va a venir de adentro y va a venir de los mandos del grado de coronel y de comandante, que son los que tienen comando real de tropa. Porque como dicen los colegas, el tema del alto mando venezolano es que está dentro de la estructura de corrupción del país. No lo va a dejar. Y yo creo que todos los militares tienen el ejemplo de lo que le pasó a Noriega cuando fue capturado y cómo murió. Entonces yo dudo bastante que algún militar venezolano de alto grado esté dispuesto pues a cruzar el río, ¿no? Tendría que pasar algo como lo que pasó en Egipto, ¿no? O sea, va a pasar su posición. Una primavera... Pero yo no veo el escenario de una posibilidad de una guerra fría por una intervención de Rusia. Pero precisamente por eso es que se va a evitar, ¿no? En las relaciones internacionales se cuidan mucho los espacios. Cuando Rusia invade Crimea, de la península ucraniana, con 1000 tanques, Estados Unidos no hizo nada. Cuando Rusia envía 100 hombres hace un mes, es para llevarse el oro, que tiene que pagarle como parte de la deuda que los rusos están pidiendo, creando la pantomima, el éxtasis de que puede haber una suerte de escudo protector para Nicolás Maduro. Cuidado, los marcos de influencia están muy definidos. La Guerra Fría, otrora, Rusia fue parte de ella en su momento, la Unión Soviética,
Y no veo tampoco el escenario de un apoyo verdadero a Nicolás Maduro. Fíjate, los milicianos, las gentes que salen a las calles, son gentes interesadas. Gran parte de ellas tienen casas, domicilios, sin título de propiedad, y saben que si no salen, pues pierden la casa. Es decir, hay un interés material de un grupúsculo, de un sector que sale, está perfectamente digitalizado, bajo el control del madurismo. Eso se llama pues dictadura, control total de los espacios teóricos y pragmáticos de un Estado, que es lo que materialmente sigue teniendo Maduro. Bien, señores, nos han agarrado las 12 de la noche, me quedaría con ustedes conversando hasta mañana, que está tan interesante la conversación. Les agradezco a los tres mucho por Gracias por haber la venido y invitación. espero que regresen pronto. Claro. Gracias. Las puertas están siempre abiertas. Gracias. Señores, como ustedes también, hasta mañana a las 11 en punto, que tengan buenas noches, descansen y mañana nos escuchamos. Chao.